O sea, bueno, el sonido, ¿no? Sí, Ok. Vale. ¿Listo? sí, Héctor, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás? muy bien. A ver, primero, preséntate, dinos a qué te dedicas y cuál es tu relación con los servicios de seguridad. ¿Cómo tú te involucras como prestador de servicios con la seguridad? Ok, bueno, pues mi nombre es Héctor López, soy el fundador de la Organización Mexicana de Hackers Éticos. Básicamente llevo trabajando alrededor de 10 años en el mundo de la ciberseguridad. Para los que no tienen en cuenta qué es esta área, tiene que ver con todos los datos que tú generas alrededor de las aplicaciones o con tus computadoras y básicamente cómo los resguardas o cómo ellos se reflejan en tu privacidad. Mi relación con el mundo de la ciberseguridad empresarial, pues he atendido a muchas personas en Guanajuato, en la República Mexicana. También soy conferencista, he dado ya más de 50 ponencias a nivel nacional. Y bueno, a nivel gubernamental he trabajado en el Departamento de Inteligencia de la Policía Cibernética de Morelia. Es por eso que pues tengo conocimiento de algunas áreas, cómo se manejan, qué intereses hay por lados tanto empresariales como gubernamentales. Intereses. ¿Cómo tú los describirías? ¿Cómo trabaja esta industria que pareciera solo hablar de hackers y gente que contrata espías para ir sobre ciertos objetivos, sino que va más allá de generar un, un, una base de datos gigantesca de donde operan estas empresas? Pues sí, bueno, básicamente esas empresas o cómo se maneja, pues debería de ser por cuestiones de poder de cómputo, debería de ser una cuestión de la persona más acreditada o la persona que sepa más de servidores debería de estar a cargo de esta información. Más sin embargo, pues se licita de una manera muy personalizada. Todos los gobiernos tienen ciertos como fideicomisos en donde pueden extraer cantidades de dinero impresionantes sin tener que justificarlo como un proyecto independiente. Es decir, yo ya pertenezco a, no sé, el fideicomiso para la ciberseguridad, el fideicomiso para comprar los chalecos antibalas, el fideicomiso para las patrullas. Digamos que hay como un fideicomiso para ese tipo de cosas. Entonces, cuando se necesita un dinero, la mayoría de las personas en el poder pues saben cómo obtener muy fácil ese recurso, pero el problema también que vemos mucho es que pues hay demasiadas licitaciones y estas licitaciones quizá no siempre son ganadas por la empresa que más capacidad tiene, sino la persona que ya va como con cierta bendición o con cierto padrinazgo para ganar esta licitación. Eso es lo que más se ve lamentablemente. Si tú hablas entre como cámaras de empresarios o este tipo de cuestiones, pues se sabe que el tráfico de influencias sigue siendo una de las maneras en la que las personas se ponen en el poder, incluso para proyectos tan delicados como la cuestión de ciberseguridad. ¿Cómo manejan esta ciberseguridad? ¿Qué hace? ¿Qué alcance tiene? ¿Cómo afecta a la gente normal? Ok, pues bueno, pareciera que aparentemente a ti no te afecta que a lo mejor alguna persona no autorizada o algún tráfico de influencias haya afectado que tú tengas un secretario de seguridad que a lo mejor no está viendo por tus intereses. Pero ¿qué pasa cuando la evidencia que está en los C4, C5, sistemas de vigilancia, de monitoreo intenso del gobierno, pues podrían llegar a ser manipulados? Digamos que desde el punto de vista de la evidencia digital, que bueno, el cómputo forense se dedica como a preservar la información para luego presentarla a una audiencia y que ésta tenga cierta validez. Lamentablemente, si estas pruebas desde la fuente pueden ser alteradas, pues sí estaríamos corrompiendo el eslabón más básico de una pues cadena de presentación de evidencias. Cada vez, como lo vemos, pues se instalan más sensores inteligentes, estamos avanzando así como lo hizo la industria ya en un tiempo, que ahora le llaman la industria 4.0, pues también estamos avanzando a las smart cities o a las ciudades inteligentes.
en donde habrá topes inteligentes, habrá sensores quizá de reconocimiento térmico en un futuro, por todo esto que estamos viviendo incluso de la pandemia, pues se empezarán a instalar cada vez más y más y más sensores, todo eso se va a una gran base de datos, y esta base de datos, ahí sí está tu información, o sea, ahí sí puedes ser víctima tú como usuario, pueden tener acceso incluso por cuestiones legales a bases de datos que tú no tendrías acceso normalmente, como la ahora que se le llama la extinta Plataforma México, pero bueno, así como eso mismo, aunque hayan desmantelado a la CISEN, pues muchas empresas, quizá lo preocupante es que muchas empresas siguen vendiendo estos servicios, y las empresas de espionaje extranjeras han dicho que hay grandes ganancias por clientes mexicanos. O sea, somos altamente compradores de software de espionaje y de inteligencia como país mexicano, pero no a empresas mexicanas. No hay una ley que nos prohíba a nosotros comprar tecnología extranjera o tecnología militar de otros países e importarlas como un producto final a México. ¿Qué agregar sobre el tema de las regulaciones de estas tecnologías y de cómo se han aplicado? ¿Qué tan permisivo es que desde incluso el gobierno pueda ubicarte en cierto lugar e identificarte? Y a la par, ¿cómo se mapea técnicamente esto? ¿Cómo se llama la plataforma? Tengo entendido que es como un CAD, algo así. O sea, ¿cómo esto se puede aplicar también a qué otras tecnologías, a qué otros sistemas? ¿Cómo lo puedes desarrollar? ¿Te refieres a cómo desarrollar el software si yo lo hiciera? ¿Me puedes como complementar un poco más la pregunta? No, el complementar no en el aspecto de que si tú lo puedes desarrollar, sino cómo, si ya tienes esto que no lo utilizas para ser espía, ¿cómo podrías utilizarlo para obtener esos datos con la gente común? No sé si, bueno, voy a tratar de explicar un poco la pregunta. Pues todas este tipo de tecnologías van recopilando datos, pero aparte tú los puedes complementar quizá con otras redes sociales o con más información. Eso ya te hace perfilar a la sociedad. Bueno, en la cuestión, por ejemplo, en la parte de surveillance masivo, no deberían de poder... o sea, el espionaje está penado y tipificado en el Código Penal Federal. Entonces, tú no deberías de poder espiar en México. Eso es ilegal. No importa que seas un funcionario, no importa que seas un fiscal, tú no tienes el derecho de hacer un espionaje a nadie. Cuando tienes que hacer como un acto de espionaje, tienes que hacer como una orden judicial como cualquier otra cosa o proceso, tienes que especificar automáticamente de qué horas a qué horas, qué dispositivo quieres, qué tipo de información vas a hacer ahí. Digamos que es algo muy parecido como cuando realizas un cateo, o sea, no lo puedes hacer mal, tienes que tener como una orden de por qué vas, qué esperas encontrar ahí, no decir, no, es que íbamos por armas y nos encontramos un kilo de no sé qué, o sea, no funciona así. Digamos que en el punto de vista, cuando generas una orden judicial para la parte de espionaje, tendría que ser exactamente lo mismo. Existen herramientas tipo privadas que puedes utilizar, que son como tipo de dispositivos de radiofrecuencia que pueden servir para interceptar las telecomunicaciones. El problema es el uso como ilegítimo de este tipo de espionaje industrial, que ahora pues ya el espionaje político ya queda en manos de los privados, no queda en manos de los gobiernos. O sea, si le caes mal a la empresa que tú mismo contrataste para tu seguridad o para cargo de tu C5, si el día de mañana tienen un problema contigo como funcionario, pues tienen todas las cámaras de la ciudad, tienen todo este sistema de videovigilancia y también de vigilancia física que incluye el despliegue de operativos o movimientos, porque también tienen acceso a los comisarios y a las policías. Entonces todo esto pues se puede conglomerar en actos pues desastrosos, ¿no? Ya no quiero hablar de eso depende de qué tan corruptible pueda ser, pero la cantidad de evidencia que se puede generar, se puede falsificar o puede dejar de funcionar, porque digamos que te puedo poner un ejemplo muy sencillo, está un sistema grabando un semáforo donde hubo una balacera o un atentado, y luego resulta que pues yo ya llegué a ver ese video como forense digital y me han modificado la firma. O sea, yo sé que la fecha de creación o modificación, hay ciertas cosas a nivel forense que no deberían de estar, y yo puedo ver que este video evidentemente fue
monitoreado, editado, y luego voy, resulta que no, que así lo sacaron de la fuente, o que algún disco duro que estaba en el site donde se guarda esa información tan privilegiada explotó o tuvo algún percance. O sea, digamos que no se está interiorizando como un aspecto judicial. El gobierno no se hace como cargo de esta información, ni el manejo ni el control de esta evidencia, asimismo como los recursos humanos que operan esos centros. No son militares heroicos, no son personas que se haya puesto a prueba su honestidad, son empresas del sector privado que pueden tener intereses privados, no intereses públicos. Por eso son empresas, no, si no serían ONGs o si no serían una institución de gobierno. El problema es cuando tantas empresas privadas están a cargo de toda la seguridad física y ciberseguridad de un país. Ok. ¿A cuánto asciende? ¿Tienes datos de cuánto asciende este gasto en ciberseguridad que hace, por ejemplo, el país, por estado, por municipio? No exactamente puedo saber cuánto gasta cada municipio. Lo que sí te puedo dar a entender es que es bastante grande el fideicomiso. O sea, es un fideicomiso del cual tú puedes extraer, por poner un ejemplo, unos 200 millones de pesos por municipio importante en un año. O sea, no existe como que un límite a nivel nacional, no se gestiona de esta manera. Hay más como que cada estado va haciendo, aparte tienen sus guardavidas, tienen apoyos federales, tienen apoyos locales y estatales, y van haciendo como este tipo de fideicomisos para poder licitar, pues desde chalecos antibalas, patrullas, pero eso también implica licitar hasta computadoras. Eso no lo explican o no se lo dicen a la gente, pero pues también compran equipos de cómputo, también se compra cableado, también se compran drones, se pueden comprar sistemas más avanzados como tipo jammers o tecnología extranjera. Todo este tipo de cuestiones a veces, digamos que se facilita la licitación para que se haga rápido el trámite. Te pongo un ejemplo porque realmente toda la tecnología de desecho, a veces de Israel, pues se compra. O sea, México compra muchos jammers que son para inhibir las frecuencias y todo esto. Lamentablemente luego se ve que esos equipos no acaban solamente en manos de la policía, sino que también ya lo traen los cárteles. Entonces ahí se pueden lograr y ver lazos de unión, pese a que se diga que combaten, se pueden ver los lazos de unión de manera muy evidente en la cadena de suministro. Dame un momento. ¿Sabes qué tan importantes son los aspectos de radio y telecomunicación? ¿Qué tan importante es este espectro donde se mueve toda esa información? Pues es bastante importante, pero poco cuidado. O sea, quisiera hacer énfasis en ese punto. En mi desempeño, cuando compartí un poco de información con la policía cibernética, pues ellos también a nivel policial utilizan los famosos matras, que son básicamente como unos redes de comunicaciones. Tienen ciertas estaciones especializadas donde algunas personas dicen que como que cambian o alteran las frecuencias para que sea más difícil de interceptar, rastrear, todo este tipo de cuestiones. Pero si te lo dijera quizá como desde el punto de vista de ingeniería, no es tan complicado realmente. O sea, ellos sienten que están muy blindados, pero un hacker común o una persona experimentada, contratada, ya sea para el bien o para el mal, rápidamente podría tratar de ubicar o de escanear esas frecuencias para decir, ya me metí, mira, ya estoy escuchando a los militares, ya estoy escuchando a la policía. A veces sí se invierten algoritmos de criptografía, que es lo que hace como que sean más distintas estas áreas, pero realmente México es un comprador de tecnología americana principalmente. O sea, no somos desarrolladores en México de nada de las cuestiones de ciberseguridad. Entonces, todas estas licencias se adquieren a precios totalmente excesivos y disparatados. Porque como aquí en México quizá no hay ya los hackers suficientes para desarrollar un Pegasus, pues tú tienes que ir a agarrar y comprar a una empresa de Israel este software, porque en México quizá no hay la capacidad de desarrollo para hacer este tipo de herramientas o el interés, y tienes que comprarlo a países bélicos a costos literalmente excesivos.
en esta cuestión de obtener mapas, de saber ubicaciones, estos dispositivos, ¿cómo podrían ser montados con sistemas para poder interceptar, intervenir, vigilar, estar al pendiente, es decir, desarrollar una nueva tecnología con lo nuevo que se viene, con la tecnología más bien con el Internet de las cosas, con todo esto? ¿Se puede hacer alguna infraestructura, algún POC, algo, no sé? Sí, bueno, pues ya existen muestras de que realmente el Internet de las cosas es totalmente atacable. Todos los dispositivos que tú tienes en tu casa que tienen una IP, digamos que los hackers nos basamos a nivel de protocolos y el protocolo es como el lenguaje que hablan esos dispositivos. Y digamos que todas las cosas que tú tienes en una IP, o sea, tu Roku, tu televisión inteligente, tu tablet, tu smartwatch, todo lo que realmente parezca que es inteligente o es smart, hasta tu cafetera smart o tu microondas smart o tu refrigerador smart, todo eso si ya se conecta al internet ya es vulnerable en el segmento de los protocolos. Todo esto se podría añadir a un plan de espionaje. Sé que suena un poquito a la película de Enemigo Público, donde te espían en todos lados, o el gobierno puede tener una clase de intercepción en tu vida o una tangente en tu vida en donde pues te estén monitoreando todo el tiempo. Eso cada vez es más posible. Digamos que en el mundo analógico era realmente complicado. Si te hablo de la telefonía de antes, donde eran conmutadores o había personas que tenían que poner las clavijas manualmente, pues era más difícil lo que se le conoce como wire typing, que básicamente es pues, escuchar una conversación. En el mundo del hacking se le llama snifeo o espionaje. Es muy sencillo hacer este tipo de técnicas o técnicas de man in the middle, en donde tú interceptas el tráfico. Entonces, el gobierno también, en esta parte es donde vuelvo a hacer otra vez reincidencia en esto, estos sistemas de videovigilancia del gobierno como el C4 o el C5 no puede estar a cargo de un privado. O sea, esto es un problema de soberanía nacional que puede caer en una injerencia extranjera de una manera muy controversial en algún caso, porque tú no puedes asegurar que a lo mejor esas personas de Israel a las que tú les compras Pegasus no van a instalar cierto software para también ellos, aparte de que tú espíes y que tú como persona que ya me compraste el producto cumplas con tus objetivos, como cliente que eres, que ya pagaste una cuota, yo aparte como empresa que te doy el software o como país, puedo tener un interés personalizado en yo también espiar a esos personajes o espiar a ese país. Es ahí donde no se puede hacer así, tendría que haber como un conglomerado, un consejo, un consorcio, tendría que salir esto desde las propias iniciativas militares. El ciberespacio debe de ser cuidado como si fuera tu casa, o sea, es un espacio más. En Estados Unidos lo cuida la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea es la institución y el Departamento de Defensas encargado de cuidar el ciberespacio, porque incluso han llegado a dictaminar que esto no solamente va a tener problemas terrestres, sino que en un futuro para conexiones satelitales, para a lo mejor algún atentado de ciberterrorismo que se pueda dar contra la Agencia Aeroespacial Internacional. Hay un montón de vertientes en donde el ciberespacio debe de ser cuidado como la calle. O sea, el gobierno, la Guardia Nacional, así como cuida las calles, debería de cuidar el ciberespacio. O sea, eso no hay una discusión. O sea, esto no está en manos de los privados. Y como lo estamos exteriorizando ahorita totalmente, podríamos caer muy fácilmente, la probabilidad es totalmente alta de caer en una injerencia extranjera. Ya lo hemos visto con ataques a las petroleras más importantes del país, con ransomware en los últimos meses. O sea, realmente toda la infraestructura privada de México y crítica, la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, pues puede a partir de algo muy básico, pero usan Windows, ¿no? Entonces, este sistema operativo no es mexicano, es un sistema operativo americano que tiene una backdoor de la National Security Agency, en donde ellos pueden accesar totalmente y todo el tiempo que ellos lo requieran. Muy pocas personas lo saben, pero si tú en este momento usas Windows, ya hay una puerta trasera para que el gobierno de Estados Unidos entre a tu computadora si eres dictaminado como un terrorista o alguien que pueda causar daño. El problema es que aquí en México, como manipulamos y por el tipo de injerencia que tenemos del crimen organizado en el gobierno, pues qué tal que dictaminan que alguien que no es un terrorista,
se justifica la compra de un software malicioso de intrusión y se corre contra esa persona. En un futuro no solamente van a ser los ataques de mensajes que te van a infectar tu celular, como fue el caso Pegasus, en algún momento van a mandar hasta drones por arriba de tu casa, va a haber otro tipo de espionaje que va a ser un poco más híbrido, va a estar entre lo digital y lo físico, porque cada vez nos acercamos a un mundo donde hay más robots y este tipo de sistemas robóticos que también complementan nuestra vida, prenden nuestras luces, abren nuestra casa de manera inteligente. Entonces, entre más incluimos esta domótica o esta robótica a nuestros hogares, pues también volvemos hasta nuestra infraestructura o nuestra casa más hackeable. Esta infraestructura robótica, ¿cómo podría precisamente pues no lo de ser una inteligencia, de desarrollar como un proceso específico de ir y hacer algo? ¿Cómo detectaría el dron? ¿Con qué tecnología detectaría el dron su paso por ciertos lugares, por ciertas calles? O sea, ¿se le podría implementar una base de datos de mapas extras a las que ya tiene o puede percibir un dron para hacer movimientos, no sé, diferentes, visualizar ciertas cosas que no están en los mapas de Google? ¿Se puede hacer eso? Sí, o sea, realmente cualquier dron se puede programar. O sea, cuando tú como desarrollador compras un dron, te dan una cosa que se llama Software Development Kit, que es un kit de desarrollo de software, en donde tú puedes hacerle una cantidad impresionante de cosas al dron que muy pocas personas están conscientes. Ahora, como hacker, te puedo comentar que ya ha habido investigadores que han logrado pues, hackear estos drones. O sea, un dron convencional que yo puedo comprar por $100 en una tienda, los alteran para que lleguen, pues en vez de llegar a 100 metros, pues que pueda desactivar incluso esas como restricciones que le meten a los drones las personas que se dedican a las cuestiones de como ley territorial o ley del. Hay como leyes aéreas que tú no puedes, simplemente, por ejemplo, no puedes volar un dron cerca de un aeropuerto porque puede ser ascensor de una multa hasta cosas mayores que puedan llegar a un arresto, pero entonces ya lo embeben directamente quizá un dron, ese tipo de restricciones. Pues bueno, han demostrado que los firmware los pueden reversear, pueden hacer que los drones lleguen a más de 1000 metros, hasta los llegan a perder porque ya no los logran aterrizar a tiempo. Es decir, todo esto es falsificable y hackeable. Eso que es quizá lo grave de utilizar este tipo de drones, que podrías llegar a pensar que nadie los puede utilizar. Ahora, si nos vamos un poquito más avanzados, estos creadores de Pegasus ya también crearon una tecnología nueva para intrusión de drones, en donde un dron se coloca cerca de otro y lo desubica, lo puede desde tirar hasta traer consigo y estacionar en otro lado. O sea, es básicamente todo lo que se puede hacer. Ya se podría llamar secuestro de dron, o sea, un dron que sirve para secuestrar otros drones. Sería quizá la forma más correcta, pero este tipo de técnicas ya existen, son comprobables, hay pruebas de concepto, o sea, no estamos hablando de algo que venga, ya están las pruebas de concepto en internet, ya hay personas que ya aplicaron el código, ya alteraron el firmware, ya vieron que efectivamente funciona, pueden hacer los ataques de autenticación, pueden hacerlos con tiempo de éxito para lograr no solamente perder el dron, sino controlarlo ahora como si fuera un agente dual, o como si en vez de tener ahora un dron tuvieras dos drones y los dos los estás controlando. Entonces, pues sí, o sea, no sé cómo expresarlo un poco más. Vienen tiempos en los que el gobierno no tiene el control de estos algoritmos, no tiene el control de estos hackers ni a nivel bueno, o sea, ni hackers de sombrero blanco, ni hackers de sombrero negro, o sea, y este tipo de aspecto nosotros le llamamos el criptoanarquismo. Es un concepto en el que ganó el código o ganaron este tipo de cuestiones y el gobierno no tiene la seguridad, no te la puede brindar, o sea, porque no existe. Cualquier dispositivo es hackeable, más depende de los sistemas de seguridad que cada uno de los privados o cada ser humano ponga en su vida. Entre más restrinja su privacidad, entre más niveles de control pongas, esa es la seguridad total que tú vas a extraer. Ya la seguridad que te den o que te permeen, eso va a ser más un albur, o sea, eso ya no va a existir. Ok.
Héctor, pues muchas gracias por complementar toda esta parte de cómo operan, en qué operan y cómo utilizan las tecnologías y las telecomunicaciones para la seguridad y que no estamos bien blindados. Déjame poner aquí pausa. Sí, claro que sí. Dame un segundito.